Hay cosas en la vida que simplemente no nos cuestionamos, que la luz se va a encender, que el agua saldrá al abrir la llave y que nuestro banco seguirá ahí mañana. Pero, ¿porque nunca se nos pasa por la cabeza que una entidad financiera pueda cerrar? Spoiler, no es casualidad, hay toda una red de instituciones trabajando para que así sea. Si se han dado cuenta que cuando estamos sin 5 decimos cosas como estoy esperando que se me haga el milagrito, es mucho mes para tan poquito sueldo, o la clásica, Dios proveerá. Y ahí sí pensamos, si no hubiera comprado esto o hubiera ahorrado lo otro, pero lo mejor es que hay gente a la que le alcanza, ¿no? Es que no todo en la vida es plata, pero saber cuidarla nos quita dolores de cabeza para vivir más tranquilos. Entonces, ¿qué necesidad de esperar a estar apretados para hablar de plata? Así es que terminamos sintiéndonos como adultos chiquitos que no ejercen en el mundo financiero. Bienvenidos a Historias del Bolsillo de Fogafin. Yo soy Juan Custodio. Y yo soy Isabel Memoria. Hoy abriremos nuestro archivo para compartir historias de ahorro, de esa plata que es tan difícil de guardar y tan fácil de gastar. Así es, Isabel. Historias cortas que en 10 minutos nos hablan de confianza, de dinero, de bancos, de decisiones buenas, errores caros y soluciones que existen, pero que muchos no conocemos y seguro que al compartirlas encontraremos muchas coincidencias con lo que nos pasa en el día a día. Turno 006. Rara vez nos detenemos a pensar qué pasaría si un banco cerrara. Sencillamente no es algo en lo que pensemos en el día a día. Sin embargo, en la historia financiera del país y del mundo han existido momentos en los que eso ha ocurrido. La pregunta es, ¿por qué entonces la mayoría de las personas ni siquiera se nos pasa por la cabeza? En este capítulo vamos a entender qué hay detrás de esta percepción, cuál es la infraestructura que hace posible esto y sobre todo qué papel juega cada actor, incluidos nosotros los usuarios, en todo este engranaje. Juliana, bienvenida a Historias del Bolsillo. Qué gusto tenerte aquí para hablar de algo que definitivamente a todos nos interesa y es, ¿mi plata está segura? Empecemos por ahí. Cuéntanos por qué deberíamos estar tranquilos de que nuestro dinero esté guardado en una entidad vigilada y regulada. Yo creo que es importante contarles que en este espacio vamos a hablar un poco de eso que casi nunca mencionamos o que lo hacemos en voz baja porque sentimos temor de hablar de crisis financieras, temor de hablar de los riesgos que hay en la actividad financiera, incluso pensar en que las empresas pueden llegar a fracasar, más aún cuando son las empresas que tienen nuestro dinero. Total. Pues por lo general a las personas no nos gusta hablar de eso. Pero es importante este espacio justamente porque no vamos a enfocarnos en eso, sino en los remedios que existen a estas enfermedades. Y yo quisiera contarte que Colombia tiene un conjunto de herramientas, de instrumentos, de entidades, de profesionales que todos los días trabajan para asegurar que justamente la plática de los colombianos esté segura. Y en esa medida creo que es importante que todas las personas que nos siguen puedan reconocer esa arquitectura institucional detrás de la estabilidad del sistema financiero que hace que goce de buena salud y, como te decía, que asegura de alguna forma que nuestra plata está a salvo. Antes de que nos cuentes sobre esas entidades, hagamos una pausita para entender qué es el sistema financiero. Todos lo hemos escuchado alguna vez, pero desde tu conocimiento y experiencia, ¿cómo lo explicarías? En el caso del sistema financiero son un conjunto de entidades que tienen una licencia para administrar el recurso del público. ¿Qué es el recurso del público? Los ahorros de las personas, de las empresas o incluso los recursos que tienen los inversionistas justamente para invertir. En esa medida, sistema financiero, cuando hablamos de él, estamos hablando de entidades aseguradoras, entidades que manejan el ahorro pensional, entidades que manejan la inversión como las comisionistas de bolsa, entidades que manejan negocios, por ejemplo, como las sociedades fiduciarias, y en particular, que es, digamos, el foco de nuestra conversación, o será el foco de nuestra conversación, son las entidades que realizan la intermediación financiera. Te preguntarás, ¿de qué es intermediación? Un nombre un poco rimbombante para todos a quienes nos siguen. La intermediación financiera no es nada distinto a tomar el ahorro de los colombianos, el tuyo y el mío, y administrarlo de manera tal que lo pueda colocar en la economía en modo préstamos. En esa medida, yo quiero contarte además que las entidades no están solitas. Detrás, digamos, de todas las entidades financieras está toda una arquitectura institucional que reconocemos como autoridades financieras y se llama la Red de Seguridad Financiera, compuesta por 4 entidades fundamentales para esta economía. Juliana, ¿y cuáles son esas entidades? Yo quisiera nombrar en primera instancia al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ministerio básicamente es la entidad encargada de asegurar que las condiciones macroeconómicas son aptas, transparentes, digamos, son
óptimas para que se pueda desarrollar la actividad financiera y en general cualquier actividad económica. Eso, cuando el Ministerio de Hacienda tiene, digamos, todas estas reglas claras, todas las actividades económicas funcionan. Construcción, agricultura, todas. Tenemos una segunda entidad que es el Banco de la República. El Banco de la República, además de ser la autoridad cambiaria, tiene una función muy importante que es básicamente mantener el valor adquisitivo de la moneda, que eso se traduce en lo que conocemos como controlar la inflación. Tenemos también una entidad muy importante para el sistema financiero que es la Superintendencia Financiera. Esta entidad tiene a cargo no solamente decidir qué agente entra al sistema financiero, es decir, dar la licencia o la autorización para ejercer la actividad financiera, sino que una vez da esta licencia, tiene la tarea de echarle ojo a las entidades para que estén cumpliendo las reglas, las normas y los principios sobre los cuales se puede ejercer esa actividad en Colombia. Y la cuarta entidad es Fogafín. Fogafín es una entidad que tiene a cargo unos instrumentos que pueden sonar un poco desconocidos y raros, que se llaman los instrumentos de recuperación y resolución, que son herramientas que tenemos a disposición para poder atender situaciones donde una entidad está corriendo riesgo de cerrarse o una entidad debe cerrar, pero tiene que hacerlo de manera ordenada. Adicionalmente, Fogafín tiene una herramienta que es tal vez la más conocida por nuestro público y es el seguro de depósito, que es una herramienta que protege los ahorros de los colombianos hasta un monto de 50 millones de pesos en caso de que ya tengamos que cerrar una entidad donde se cuentan los recursos. De manera tal que todas estas cuatro entidades, cuando tú las ves como en conjunto, aseguran de verdad una confianza, una estabilidad en el sistema y por eso es que hoy por hoy los colombianos no se van a su cama pensando si mañana su plata va a estar en el banco o no, porque tienen la certeza de que toda esta arquitectura, así para ellos sea invisible, está funcionando. Qué interesante lo que nos cuentas, porque vemos que detrás de la protección y el cuidado del ahorro de los colombianos hay, como bien lo dices, una arquitectura institucional y un trabajo impresionante. Pero quisiera detenerme un poquito en Fogafín. Cuéntanos qué hace Fogafín, cuál es su misión, cuál es su razón de ser. Ok, Isa, mira, nosotros tenemos un papel muy importante, como te mencionaba ahorita, y es básicamente contribuir al aseguramiento de la estabilidad financiera con todas las herramientas o los mecanismos de resolución, recuperación y seguro de depósito. Pero para poder entender un poco como por qué existe esta entidad, quisiera ir un poquito más atrás, contarte un poco que en la década de los 80, en ese momento, todas las entidades que hacían este tema de la intermediación financiera empezaron a generar una serie de instrumentos o unas, figuras financieras en las cuales empezaron a notarse unos comportamientos no, digámoslo así, no adecuados, donde básicamente los recursos del público se estaban usando para poder financiar actividades propias de los accionistas de las entidades. Wow. En ese momento, digamos, se desata una crisis financiera porque en realidad se hace insostenible este ejercicio, digamos, de varias de las entidades que estaban en ese momento en el sistema financiero. Solamente existía el Banco de la República y la Superintendencia Bancaria en ese momento. Pero de repente en medio de la crisis les caen unas funciones adicionales que es resuelvan esta crisis, apliquen los mecanismos que la ley trae y trabajen, digamos, en eso. Ese ejercicio, si bien lo pudieron sortear en su momento, lo que mostró era que era necesario tener una entidad que se especializara en gestionar crisis. En el año 1985 nace Fogafín justamente como esa entidad especializada en la gestión de los instrumentos para atender crisis financieras. Básicamente Fogafín tiene unos instrumentos que se llaman los instrumentos de recuperación, que son figuras que se emplean cuando tenemos una entidad que puede llegar a liquidarse, pero es posible salvarla. Y cuando digo es posible salvarla, mucha gente se imagina como, claro, están salvando a los accionistas dueños de la entidad que hicieron mal las cosas. No, aquí lo que se está salvando es la actividad financiera para asegurar que los ahorradores que están en esa entidad pues tengan la confianza de que van a tener acceso a sus recursos. Entonces son unos instrumentos como preventivos que buscan evitar llegar a esa situación de liquidación de una entidad. Sin embargo, pues existen también aquellos casos en los cuales por más que se activen mecanismos o la situación es tan grave que la entidad definitivamente tiene que salir del mercado. Y cuando la entidad tiene que salir del mercado, no basta con cerrarla y ya. Se tiene que hacer un proceso de cierre ordenado. Y allí Fogafín dispone otras herramientas, que son las herramientas de resolución, que lo que buscan es, si bien la entidad debe ser cerrada, asegurarle a quienes eran los clientes de esa entidad que su recurso
está disponible. Y ahí cobra mucha importancia el seguro de depósito, porque es esa figura que en el caso de la liquidación de una entidad le asegura a los ahorradores que les van a devolver hasta 50 millones de pesos que tuvieran ahorrados en esa entidad. Y una última función muy importante, Isa, es la gestión de los recursos con la que se va a atender una crisis. En la época del 85 y también en los años 90, Fogafín no tenía los recursos suficientes para poder atender la crisis sin tener que impactar el presupuesto general de la nación, que como todos sabemos, cuando se tiene que tocar el presupuesto, se tiene que tocar a los contribuyentes y los impuestos. Hoy por hoy nosotros tenemos en Fogafín una gestión de unos recursos que sirven justamente para tener la preparación adecuada, los recursos suficientes para poder atender situaciones de crisis que se nos presenten. Es así, Isa, que hoy cumplimos 40 años y en realidad sentimos que Fogafín es una entidad que le puede dar a todos los colombianos la tranquilidad, la seguridad y la credibilidad de que hace parte de la red de seguridad financiera, que tiene un rol específico, preponderante y muy importante que asegura que el ahorro del público está protegido. Qué chévere, Juliana. Con todo lo que nos cuentas, yo creo que alguien podría llegar a pensar, no, entonces Fogafín solo se activa cuando alguna entidad financiera tiene un problema. Pero entonces quisiera preguntarte, en el día a día, ¿qué hace Fogafín para, digamos, garantizar esa tranquilidad o prevenir esas crisis? Yo te pongo un ejemplo que me gusta mucho y es, pensemos que una persona tiene un accidente y va a una sala de urgencias. Entonces llega muy afanado porque necesita que le protejan su vida, es una urgencia vital, y de repente se encuentra con un doctor que le dice, no, mira, me toca ir a ver si tengo las medicinas, si tengo los instrumentos, si de pronto hay una enfermera, me toca ir a leer a ver qué me toca hacer porque no estoy como seguro. Esa improvisación es muy costosa. Las crisis financieras y las urgencias vitales se parecen mucho, no hay mucho tiempo de reaccionar porque la confianza del público se pierde demasiado rápido. Entonces, cuando decimos, bueno, y Fogafín, ¿qué hace mientras no haya una crisis? Justamente eso, prepararse para evitar la improvisación, prepararnos con la mejora de los instrumentos, la revisión legal permanente de qué podemos hacer para mejorar y ser más oportunos y más rápidos, la incorporación de tecnologías que nos permitan, por ejemplo, disminuir esa capacidad de poder atender un seguro de depósito tal vez ya no en 7 días, sino en menos. Yo te cuento una historia. Anteriormente, hace muchos años, cuando se tenía que pagar un seguro de depósito, las personas tenían que radicar una solicitud y hasta que no era analizada la solicitud, no se le devolvía su recurso. Eso podía tardar meses, pues eso genera una desconfianza muy profunda. Por supuesto. Hoy por hoy tenemos mecanismos que hacen que sea algo más o menos entre 2 y 7 días, pero pues seguramente con toda la evolución tecnológica tendremos que buscar mecanismos que hagan que eso sea muy rápido. Entre menos tengamos a las personas con incertidumbre sobre sus recursos, mucho mejor. Entonces por eso Fogafín permanentemente se capacita, permanentemente hace revisión de sus procedimientos, hacemos algo que se llaman los simulacros, que nos permiten identificar si existen brechas, si existen baches que nos harían tal vez reaccionar de manera más lenta ante una situación de crisis financiera, y en esa medida vamos corrigiendo y vamos mejorando nuestros procesos. No somos infalibles, seguramente siempre saltan temas sobre los cuales no habíamos visto o no los habíamos podido percibir en nuestros ejercicios regulares, pero por lo general tratamos de ir como adelante de lo que está sucediendo, siempre también mirando los estándares internacionales para asegurar que Fogafín es una autoridad de resolución y un asegurador de depósito en línea con los mejores estándares de la industria de aseguradores en el mundo. Claro, todo ese trabajo que hacen en tiempos de calma sin duda es fundamental para construir y preservar la confianza de los ahorradores. Pero también hay casos en los que las cosas no salen como uno espera. ¿Cuáles son esas situaciones para Fogafín en las que ya no estamos hablando de prevención, sino de acción? Isa, esa es una pregunta muy importante porque uno tiene que distinguir entre situaciones que realmente son coyunturales, que digamos se resuelven de manera fácil, y esas situaciones en las cuales en realidad estamos hablando de una posible situación de vulnerabilidad a la estabilidad financiera. Una crisis financiera en realidad se da cuando confluyen muchos factores, entre los que te podría mencionar unas fallas estructurales en la forma como las entidades gestionan sus riesgos. Es decir, por ejemplo, una entidad
que en lugar de hacer un ejercicio juicioso de análisis de riesgo cuando va a prestar plata, entonces lo entrega sin mirar sin mayor detalle como el perfil de riesgo del sujeto de crédito, y eso lo lleva seguramente a un problema de morosidad de cartera en el futuro. Ese es un elemento que puede, digamos, conllevar junto con otros a una situación de debilidad estructural en el sistema. En un tono macroeconómico supremamente debilitado y volátil, una capacidad patrimonial de las entidades que se ha minado. La capacidad patrimonial básicamente se refiere a cuánto recurso tiene la entidad propia, y sí son el recurso de los accionistas, para responder por todos los riesgos que están asumiendo con la actividad financiera. Temas de liquidez estructurales, es decir, como cuando uno se queda sin plata en el bolsillo, que también puede presentarse en el sistema financiero si no hacen las cosas conforme la ley y las normas se lo requieren. Entonces fíjate que es un montón de situaciones que de manera conjunta, cuando se presentan, pueden desatar una situación de inestabilidad. Pero la buena noticia ahí es que nosotros permanentemente hacemos en conjunto con las otras autoridades unos seguimientos a todos estos elementos. Pero lo que quiero, digamos, que quede claro y que la audiencia lo tenga también presente es que todos estos elementos se revisan permanentemente, muy en línea con la pregunta que me hacías hace un rato. Hace parte de la preparación, hace parte del seguimiento que hacemos con las entidades financieras. Qué interesante, Juliana, porque ya hemos hablado como de esas funciones y esas responsabilidades que tienen las entidades para preservar esta estabilidad, para cuidar el ahorro, cuidar la confianza. Pero ahora quisiera preguntarte por el otro lado. ¿Qué papel juegan los ciudadanos, las personas en su día a día, en su toma de decisiones, y qué deberíamos tener claro para cuidar mejor nuestros ahorros y que la responsabilidad no sea trasladada únicamente a la institucionalidad? Siguiendo el ejemplo, Isa, que te hacía del médico, tú puedes tener al mejor profesional, con el mejor consultorio, con los instrumentos más modernos de última tecnología para atenderte una situación de salud. Pero si el doctor te dice que te tomes una pastilla, que vayas hagas terapias, que hagas caso y no lo haces, difícilmente vamos a lograr que ese paciente se mejore. Así pasa con los consumidores financieros. Cuando nosotros nos abrimos una cuenta, cuando pedimos un crédito, cuando tenemos algún producto del sistema financiero, no solamente adquirimos unos derechos, sino también unos deberes, ¿sí? Y tenemos que comprender, yo siempre he dicho, como la inclusión financiera no solamente es entrar con un producto del sistema, sino también reconocer que al entrar al sistema financiero nosotros tenemos un rol y una función que cumplir. Te pongo el ejemplo. Cuando estamos hablando, y lo habíamos mencionado hace un rato en alguna de las preguntas, cuando yo soy un deudor y voy al banco a que me presten un dinero, tengo que reconocer que ese dinero que me están prestando es el dinero que se está administrando de muchos ahorradores, llámense empresas o llámense personas. En esa medida es fundamental pagar mis créditos, ¿sí? Yo siempre también insisto en que cuando yo digo, yo no pago el crédito, porque al final el que pierde es el banco, te lo mencioné hace un rato. No, el que pierde no es el banco, pierde la economía, pierden las personas. Entonces, en esa medida creo que ese es un rol fundamental. Si soy un deudor, mi principal papel es pagar. Si soy un ahorrador, el ahorrador creo que es el corazón del sistema financiero. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los recursos. Si yo como ahorrador decido, no, yo no voy a llevar la plata al banco ni a ninguna de estas entidades, por más seguras que sean, porque yo prefiero dejarla en mi casa. Primero, corre un riesgo grande, y es que si se le pierde la plata en la casa, no hay nadie que le responda. Con el ahorro nuestro, el país tiene crédito, el país tiene inversión, el país tiene maneras de poder hacer que su economía crezca y su economía prospere. Entonces, ahí tenemos un papel también fundamental. Traer el ahorro y confiar en las entidades, documentarse, estar, digamos, yo digo como más que educación financiera en el tradicional, digamos, forma de verla, que es saber cómo endeudarse, saber tasas de interés, saber una cantidad de elementos financieros para la vida, es reconocer mi papel como ahorrador. Soy el promotor del crecimiento del sistema financiero y de la economía. Como deudor, soy el responsable de poder seguir generando esa irrigación de recursos. Varias cosas de las que nos has contado hoy estoy segura que son nuevas para muchas de las personas que nos siguen, pero ya podemos cambiar un poquito esa idea de que Fogafín solamente es un asegurador de depósitos. Y antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados.
y es que por más adultos que seamos, siempre hay un tema o varios temas del mundo financiero en el que no nos sentimos como expertos. En tu caso, ¿cuál es y por qué? Pues mira, Isa, yo debo confesar que a pesar de haber trabajado en el sistema financiero más de 20 años, el concepto de la diversificación no era algo que tuviera muy, presente en el día a día. ¿Qué es este concepto? Básicamente, como decían las abuelas, no poner los huevos en la misma canasta. Tratar de tener, digamos, recursos en distintas entidades, lo que me permite tal vez tener la rentabilidad o los beneficios de cada una de ellas y tener la protección, en este caso del seguro de depósitos, en diferentes entidades. Entonces creo que ese es uno de los temas que he venido aprendiendo en los últimos años y como te venía diciendo a lo largo de nuestra conversación, la tranquilidad que me da de saber que las 63 entidades que tenemos inscritas son vigiladas, son reguladas, cumplen los estándares, pues me da la tranquilidad de poder mirar que distribuir mi ahorro en distintas entidades. Yo creo que eso todavía nos pasa a muchos y a ustedes. Cuéntenos en los comentarios en qué tema del mundo financiero todavía se sienten como adultos chiquitos. Juliana, muchas gracias por acompañarnos en Historias del Bolsillo. Lo que hablamos hoy con Juliana nos recuerda algo sencillo pero poderoso. Si lo piensan, casi nadie se detiene a imaginar que un banco pueda cerrar. No solo porque a veces nos olvidamos o no sabemos que esto ya ha pasado, sino porque de alguna forma sentimos que sencillamente no va a suceder. Esa certeza no surge por casualidad. Detrás hay un engranaje y un trabajo silencioso que funciona todos los días, coordinado para que las cosas sigan en pie. Es como esas estructuras invisibles que sostienen un puente. No las vemos, pero están ahí, firmes para que podamos cruzar sin pensarlo dos veces. Esta historia va en la categoría confianza que se construye todos los días. Los esperamos en el próximo capítulo. Vamos a ir contando historias de dinero con personas reales para entender cómo lo usan, cómo lo guardan, cómo lo han ganado y cómo lo han perdido. Muchas veces solo hablamos de plata cuando hace falta, pero si esperamos a eso, ¿cómo aprendemos a manejarla? Acá nos vemos para oír historias y vamos tomando nota para ser adultos que ejercen. Ya sabes, las historias del bolsillo las puedes llevar a todos lados. Escúchalas, compártelas y mándaselas a ese amigo que cree en ahorrar lo que le sobra. Historias del Bolsillo lo hacemos desde el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras Fogafín, porque es importante que sepas que tus ahorros están protegidos cuando los guardas en el lugar correcto. Esperamos que todos hayan escuchado de Fogafín, pero ¿sabes qué hacemos? Desde hace 40 años cuidamos los ahorros de los colombianos. Conoce más en www.fogafin.gov.co. Hasta el próximo capítulo.